se hacen controles de las cuentas públicas, ¿no? Sí. Claramente, la auditoría hoy tiene un organigrama muy complejo, muy eficiente, y tiene un personal profesional muy bueno, ¿no? Por eso digo, está todo para que esto salga bien, ¿no? Para que se audite bien. Pero básicamente es el examen de las cuentas públicas, de cómo y en qué y con qué eficiencia y eficacia se gasta la plata de los salteños, ¿no? Es decir, a nosotros el gobierno provincial nos eleva todos los años hasta el 30 de junio las cuentas generales de ejercicio, o sea, cómo se ha ejecutado la plata. Nosotros tenemos que cotejar, digamos, tanta plata acá, gastado con tal obra, ¿no? Y de ahí vemos el mérito, en qué tiempo se terminó la obra, cuánto, si había o no una posibilidad más barata, o por qué se eligió la opción más cara, ¿no? Bueno, eso es una auditoría, ¿no? Una auditoría bien, no tan solo financiera, sino también legal, además. Bueno, en fin, es muy complejo. También tenemos a cargo los entes descentralizados del gobierno. Después las cuentas generales de ejercicio, cómo gastan los municipios su plata, ¿no? Los municipios, por ejemplo, este año, a través del Foro de Intendentes, pidieron prórroga, que pasemos de junio ahora a finales del 31 de agosto, van a presentar todos los municipios sus cuentas generales de ejercicio, ¿no? A ver cómo cada municipio gastó la plata. O sea que verás que es bien complejo, pero se hace. En eso, mira, las cosas buenas que no se sabían es que, por ejemplo, no había hasta hace poco criterios uniformes para presentar las cuentas generales de ejercicio de los municipios. Bueno, la auditoría desarrolló un programa digital, inteligencia artificial de por medio, para que el cronograma sea y la presentación sea uniforme, además, con el mismo criterio. Eso nos permite a nosotros absorber mucha información y hacer una devolución muy buena, rápidamente, digamos. Y claro, imagínate, 59 municipios, porque nosotros no auditamos, la Intendencia de Salta tiene su propio sistema de control, digamos, ¿no? Que es el Tribunal de Cuentas. Entonces, imagínate 59 municipios que te mandan a la misma vez sus cuentas generales, ¿no? Es complejo, ¿no? Sí, claro. Pero la auditoría tiene esa responsabilidad y tiene el personal para hacerlo, ¿no? Claramente. Bien. Y las cosas malas que se detectan, o sea, las fallas, ¿cómo procede? ¿Qué tiene que hacer la auditoría? La auditoría, además de eso, emite recomendaciones, desaprueba o aprueba las cuentas generales, y ahí, emitimos a la legislatura y al Consejo Deliberante para que vean la magnitud de la falla. Cuando vemos que es una falla grave, se da vista a la justicia penal, claro que sí. Y la auditoría de Salta, por ejemplo, tiene la enorme particularidad, que muy pocos lo tienen, que siempre se auditan cuentas financieras o auditorías de legalidad, ¿no? Salta tiene la posibilidad de hacer auditorías hasta para preservar el medio ambiente, o sea que nosotros tenemos hasta la facultad de ver si un municipio ha cumplido con los programas de reciclado de basura y demás, ¿no? Cosa vital. No es solamente financiera. Y vital en la Salta de hoy, donde, por ejemplo, hay actividades de mucho impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, la minería, ¿no? Entre eso, ¿no? Entonces la auditoría tiene mucho que decir y qué hacer ahí. Seguro. Cuando mencionábamos hace un rato que tenemos mucho para hablar con Miguel Nali, el presidente de la Auditoría General de la provincia, nos referíamos justamente a esto, ¿no? A la cuestión técnica, el desempeño de un auditor dentro de un esquema democrático, porque es una herramienta fundamental, un organismo de control fundamental en todo esquema democrático. Hablábamos también de cuestiones políticas, ¿no? De repente estás al frente de una auditoría, al frente de un organismo tan importante como esto, pero tenés una experiencia previa, hubo mucha discusión al respecto de tu llegada a la auditoría. ¿Cómo canalizaste esto? ¿Cómo analizás esto a esta altura de la circunstancia? Ahora que ya sos presidente, porque antes se criticaba tu ingreso a la auditoría. Ahora me imagino lo que deben decir que sos presidente. Mirá, podemos estar 3 horas hablando del tema, así te voy a desglosar la pregunta en varias respuestas. Nunca hay la designación de un auditor o de un juez de corte son pacíficas, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio y esto hay que reconocerlo y decirlo, ¿no? Y sobre todo porque además vos necesitas la anuencia quizás de todo el arco político, vos necesitas que toda la legislatura te vote a favor tu pliego, ¿no? Pensemos en un juez de la Corte Suprema hoy, ¿no? Como hace el presidente para nombrarlo, que es que necesita
el apoyo del oficialismo, del kirchnerismo. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Y la auditoría tiene la particularidad que sí o sí debe estar integrada por gente de la oposición. Y sobre esa particularidad te pongo otra particularidad encima, que en Salta la Constitución dice un miembro de la oposición o miembros de la oposición, pero no dice, como la Nación, la primera oposición. Y ahí ya hay una gran diferencia, porque suponete, si vos quisieses nombrar a alguien en la Nación, vos necesitas una primera minoría, vos necesitas sumar a toda la oposición junta para que nomine un auditor. Acá, yo creo que con buen criterio, porque ustedes fíjense que en Salta el arco político y opositor también está atomizado, dice alguien de la oposición. A mí me propuso una persona, que es hoy una diputada, presidenta del radicalismo, que por ejemplo al gobernador, poco se sabe, pero le ha votado todo en contra, ¿no? Le votó el presupuesto, votó la ley de reforma electoral en contra, entonces, porque uno es oposición no porque dice ser opositor, sino porque hace oposición, ¿no? Porque en política uno es lo que hace, no lo que dice. Y bueno, ingresamos por ahí, ¿no? Entonces yo creo que con eso hemos cumplido el estándar que marcaba la Constitución. Después también otra polémica de continuamente es que si tenés que ser contador o abogado, ¿no? Y ahí donde he visto cuestionamientos razonables, creo yo, del Colegio de Ciencias Económicas, donde ellos decían, pero no hay contadores. Es razonable, pero la verdad que la Constitución tampoco dice que sí o sí tenés que ser contador. Es más, hasta querían forzar el argumento, porque además la Constitución dice que si vos cumplís el estándar mínimo de la Constitución siendo abogado o contador. Y si no sos abogado o contador, alguna especialidad en derecho financiero o administrativo, o finanza, ¿no? Dice algo. Bueno, además si vos querés sumar esos requisitos, yo tengo especialidad en derecho financiero, más de hecho ya lo vamos a publicar en la página, y estaba en mi pliego, yo tengo 2 maestrías, especialistas en cursos tributarios, entonces estaba no sos un suplido. improvisado en materia de números y cálculo financiero. En mi vida profesional, más allá de la política, mi punto no fue mi meta, mi título. Después estudié largo y tendido, gracias a Dios tuve la oportunidad y la aproveché, digamos, ¿no? Me gusta mucho, porque estudiar también es un privilegio, ¿no? Más allá de eso. Entonces está, y yo creo que están las condiciones, y bueno, con eso, y yo creo que con el ingrediente político que traía también, se dio esto de que presida la auditoría en un momento crucial donde hay que cicatrizar muchas heridas, además, ¿no? Miguel, te mantengo y te sostengo mientras tomás tu café tranquilo, te sostengo en la parte política, si quieres. Después vamos a pasar a la cuestión más técnica. Pero, ¿cómo te imaginas tu gestión siendo que estamos hablando en el sentido político? Para la oposición sos oficialista y para el oficialismo sos oposición. ¿Cómo te ubicás en ese plano y cómo te imaginas que va a ser tu gestión en base a esto? A mí lo que me gusta de estos tiempos es que todo se sabe al instante, ¿no? Hoy es la época de lo instantáneo, por esta maquinita, por suerte todo se sabe. Yo creo que las cosas se hacen en tiempo real hoy, ¿no? Te pasaba un semáforo en rojo y todo el mundo se entera, ¿no? Y yo digo que así como los jueces hablan por su sentencia, los auditores hablan por sus informes, ¿no? Claramente eso. Y si bien uno llega por determinado canal, yo el de la oposición, en la auditoría es un error creer que vas a hacer oposición y oficialismo también, en el sentido de que una vez que vos pasaste la puerta de la auditoría ya no sos ni radical, ni peronista, nada, tenés que sacarte ese ropaje y de ahí en más estableces tu laburo con criterio técnico y objetivo, porque ponele que sea cierto, digan, a ver, va a hacer oficialismo, no podés hacer oficialismo ahí y aprobar todo. Tampoco podés hacer oposición porque no podrías desaprobar todo, como hace la oposición en la legislatura. Lo que te rige ahí son criterios técnicos, contables, ¿no? Un programa de auditoría tiene parámetros infranqueables, ¿no? Que son un control de legalidad, de economía, de eficiencia, de eficacia, y auditoría que no cumple eso no pasa. Y esos son criterios muy objetivos, ¿no? Y después lo que vi, para grata sorpresa, y para contarle a la gente también, es que es muy difícil si alguien quisiese bajar línea en la auditoría, porque primero, el primer comando son los gerentes que hay en la auditoría, ¿no? Que es gente de planta permanente,
de larga data profesional y reconocida. Entonces, un gerente decirle, che, disimulemos esta cuenta, no se puede. No, eso, entonces digo, lo que hay un cortocircuito sí es la productividad que ha tenido la auditoría, que hay que sin duda incrementar. Ahora, en este sentido, usted que ha sido legislador, sabrá que en su momento decir, bueno, yo necesito que me aprueben las leyes. Y ahí donde le suena al ciudadano de a pie acerca de la independencia de poder, pero ¿cómo? No, bueno, es el mecanismo de la democracia. En este caso significa que por esos mecanismos y controles técnicos hay más independencia que, por ejemplo, en lo legislativo con el Ejecutivo, por ejemplo. Sí, acá es más fácil todavía, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo cuenta 5 auditores. Cada auditor tiene una competencia específica. Nadie se puede meter en su competencia. Y el presidente puede opinar, pero su opinión no es vinculante. Es decir, que yo puedo auditar hoy una obra o un municipio, y esa auditoría puede haber salido negativa. Y si ese auditor decidió que es negativa, y el presidente puede disentir, pero el informe ya está negativo, ¿me entiendes? O sea que ya se generó responsabilidad. Entonces hay está toda la garantía de la independencia, ¿no? Por eso, usted fíjense que más allá de las polémicas que se han armado, ¿no? Lo que se le ha criticado a la auditoría, insisto, es en la velocidad que hacía las cosas, claro. Y con la celeridad y la productividad. Y de toda lógica, porque además una cosa es, auditar a una persona que está en funciones todavía, si bien nuestro control es posterior a la gestión, una cosa es auditar al poder vivo y otra cosa hacerle la autopsia a un cadáver, ¿no? Un cadáver, dicho con todo respeto. Entonces ahí tenemos que acelerar a fondo. Seguro. Obviamente la gente se empieza a comunicar, Miguel, y esto es abierto, sí. Así que sabemos que, sobre todo por el respeto a la audiencia, y confiamos en que la audiencia también va a ser respetuosa acá con el doctor Miguel Nani, auditor general. Lo van a auditar. Ya lo están poniendo. No, que tienen tranquilo, no hay problema. No, porque me imagino, yo no sé cuál será el orden, el cronograma de estas auditorías, haciendo mención a todos los campos que abarca, y cuando hizo referencia a los municipios, inmediatamente llega este mensaje, dice: buenos días, ¿por qué no auditan la municipalidad de La Caldera? 7 años y no hizo nada. Se vienen temporadas de lluvia y nos inundaremos. El consejo le pide rendición y nada, es el colmo. A ver, señor Nani, si controla. Muchas gracias desde el celular 863. Otro mensajito, a ver, dice: buenos días, pregunta para el señor Miguel Nanis. ¿Cómo urgente el gobierno provincial destinó fondos para canales de agua, específicamente limpieza? ¿Se podrá controlar que esos fondos sean realmente destinados a esa obra y que también sea antes de la temporada de lluvias? Ya que se trata desde el gobierno de evitar inundaciones, desde el celular 409. La emergencia de las lluvias, sí. El preocupa mucho, ¿no? Sí, pero fondos que se anunciaron que iban a salir del fondo compensador de la provincia. Bueno, cuestiones que hacen al control diario. En el día a día, en el minuto a minuto, en el hora a hora, ¿está la auditoría también o controla después de...? La hacienda pública se controla de forma integral e integrada. Esto quiere decir que hay un órgano que está dentro del Ejecutivo, que es la Sindicatura General de la provincia, que controla el minuto a minuto, ¿no? Es decir, si la plata está bien gastada, no mal gastada, y da recomendaciones. Incluso el gobierno hasta se puede apartar de estas recomendaciones porque es un control de minuto a minuto. La auditoría ya controla el paquetito cerrado, ¿no? Una vez que ya pasó la gestión y todo. O sea, nosotros no hacemos un control político, porque un control político primero lo tiene que hacer la gente y la legislatura. Es decir, si los fondos se destinaron bien o mal, pero después no resultaron o no llegaron a tiempo o la obra no se ejecutó a tiempo, ya es un control también de la gestión donde la gente tiene que votarte o no votarte, ¿no? Ya sería opinar si está mal hecho o no el puente. Claro, nosotros, exactamente, claro, nosotros tenemos, y además, nosotros auditamos las transparencias de los números después que se gastaron los fondos, ¿no? Para hablar en criollo. De hecho, consumado. Digamos. Exactamente, entonces después si alguien no actuó con celeridad y demás, bueno, eso ya es una responsabilidad política que nos excede y que ahí es el ciudadano que tiene que premiar o castigar con el voto, ¿no? Seguro. Miguel, hay también cuestiones que tienen que ver con la temporalidad, como vos decías. A ver,
hay un principio en la justicia que dice que cuando la justicia llega tarde ya no es justicia, ¿sí? Pero cuando el control llega tarde, ¿ya es control o no? Sí, la justicia dice tiempo que pasa, verdad que huye. Y acá sí, podemos hacer un paralelismo. Digo, los números están y digo, nosotros no hacemos cosas jurisdiccionales, o sea que nosotros también tenemos la facultad de volver a abrir todo si queremos, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que ahí está el tendón de Aquiles, ¿no? Digo, que hay un retraso en la productividad, claramente. Y eso nos deja muy mal parado a todos, porque si vos le añadís a nuestros tiempos que vivimos en la cultura de la dictadura del instante, y si llega una auditoría muy tardíamente, la verdad que no tiene sentido, no tiene efecto. Bueno, entonces creo que ahí está. Así que mi atención, nuestra atención de los 5 auditores va a estar puesta ahí, ¿no? En 2 cosas, en informes de calidad y además levantar la productividad, ¿no? Con eso creo que le vamos a devolver a la gente la confianza en una institución que hay que reconocer que la gente ha perdido la confianza, ¿no? Y estamos acá para que ustedes vean dentro de 6 meses, che, mira, hicimos esto. Claro. Y usted personalmente, ¿cómo hace hoy ya con la presidencia a cuestas para dividir lo que en algún momento pudo haber sido una crítica, lo que políticamente ha sido su actuación, y hoy tener que verlo desde el otro lado del mostrador? ¿Cómo se divide esa visión, transición, esa personalidad o esa forma de pensar? Bueno, yo como abogado tengo esa cosa también, uno siempre tiene complejo de juez como abogado, ¿no? Y ahora que me ocupa un rol tan importante como digo, uno lo hace con mucha responsabilidad, entonces digo, obviamente que ya no tengo primero vida partidaria, después o vida política partidaria, después mis opiniones políticas pueden estar muy acotadas, pero tengo las mismas inhibiciones que un juez, entonces, pero bueno, es así, Claro. Es sacarte un chip y ponerte otro. Yo lo hice rápidamente porque además sí vengo de un partido que tiene profundas raíces republicanas, ¿no? Y a mí me preocupa mucho lo que está pasando hoy, ¿no? Donde las herramientas de control fallan, donde uno ve lo que ha pasado en la nación, por ejemplo, los despilfarros y demás. Bueno, nadie está exento de eso. Y si los órganos de control no controlamos, bueno, flaco favor le hacemos a la democracia. Bueno, ha sido público también, no estoy diciendo nada nuevo. Se ha elevado un informe donde la auditoría arrojó informes negativos, que había muchos expedientes en mora, ¿no? de muchos años atrás y demás, y les contaba fuera de aire que, bueno, eso a nosotros nos genera también un dilema, porque si te abocás a lo que no se controló hace mucho, tampoco podés empezar a controlar lo nuevo, ¿no? Porque cada ejercicio que se vence es un presupuesto que se gasta, la nación o el municipio, y hay que controlarlo. Entonces, bueno, les decía que... Es una bola de nieve que después no podés controlar. Exactamente, bueno, entonces ahí, digo, es importante que nosotros vamos a firmar convenios, ¿no? con el Consejo de Ciencias Económicas, con la UNSA en su parte de económicas también, que tiene muy buen personal todo para asistencia y colaboración, para ponernos al día, intentar ponernos al día, y sobre todo no descuidar lo nuevo, ¿no? Porque ya ven ustedes, no tan solo porque la gente mande mensajes de problemas puntuales, sino que es una obligación republicana auditar las cuentas públicas, ¿no? Eso eleva la vara de la democracia, de la gestión, todo, en un momento que nadie cree en nada, ¿no? Claro. Bueno, con respecto a la creencia, esto de creer o no, usted hace un rato comentaba acerca de revisar el paquetito completo. Sí. Liliana se comunica, tal vez utilizando un lenguaje mucho más del barrio, dice, lamentablemente se revisa lo que ya está choreado. ¿Es así? Bueno, sí es posible, porque nosotros primero no hacemos un control preventivo, Claro. ¿no? Nosotros hacemos un control posterior. El control preventivo lo hace la sindicatura. Así que está. Claro. Exactamente, Es ¿no? el ordenamiento natural. Sí, entonces digo, bueno, pasa que se ha roto el principio de la buena fe, ¿no? En nuestras relaciones sociales. Y el principio de la buena fe, cuando se rompe, todo te genera sospecha. No, ninguna conducta ya es espontánea y demás. Por más que se lo haga bien después. Sí, exactamente, pero bueno, para eso, cuando los controles funcionan y funcionan bien, vos decís, en la letra los controles son muy buenos, porque vos tenés un control previo y un control posterior, entonces no hay mucho margen de maniobra.
Claro. Entonces digo, bueno, después si se roba y demás, también hay una cosa ciudadana que es el voto, ¿no? Insisto en eso, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de denunciar posteriormente o de advertir, ¿no? Poner una luz amarilla para que, atención con el semáforo, ¿no? Hay mensajes también, Delia, y hace un rato nos quedaba pendiente algo de la caldera, controles, presupuestos, gestión. También hay otro. El tema sigue siendo los municipios. Dice, buenos días, señores periodistas. Yo ando queriendo saber cuándo le van a hacer la auditoría al intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos. Pasa que ahí tenemos, esto también lo charlamos fuera de micrófono con el doctor Nani. ¿Qué pasa? Claro, el control es posterior. Eso es una tarea natural de la auditoría. El control es posterior y dicen, señores, acá falló esto, acá está faltando esta plata, y como decía Liliana recién, decís, che, pero a ver, la auditoría entonces controla lo que ya se robaron. Claro, ahí entra a jugar otro elemento, y recién le preguntamos al doctor Nani, ¿qué pasa con esto de, que es relativamente nuevo, de que los delitos por corrupción no prescriben, por ejemplo? Entonces vos te decís, che, mira, nosotros... no es que estamos tratando de hacer la autopsia a un muerto, como decía hace un rato el doctor Nani, pero sí tenemos la obligación de ver, tenemos tantos expedientes ya de gestiones anteriores, lo vamos a revisar, y ha pasado el tiempo por una cuestión del día a día que nos supera, pero esto sigue vigente, y nos damos cuenta que este expediente, que ya tiene años, por ejemplo, de demora, se ha hecho un manejo fraudulento. ¿Cómo entra ahí esta no prescriptibilidad, digo bien, de los casos de corrupción? Sí, nosotros trabajamos incluso, muy buena tu acotación, muy buena, pero incluso trabajamos más libremente. Primero le contesto a la señora y para que vea, el monitoreo a todos los municipios es permanente. El nuevo monitoreo nace, por así decirlo, después del 31 de agosto, de la gestión del intendente, de cualquier intendente del año pasado. O sea, el 31 de agosto nosotros revisamos hasta lo que se gastó todo el año pasado, ¿no? Es así. Por una cuestión sencilla, primero hay que dejar que se gobierne, ¿no? Es una fecha límite. Exactamente, entonces hay que dejar que el intendente o el gobernador lleven a cabo su programa de gobierno anual, digamos, y eso, y después que rindan esas cuentas, ahí va. Y después la auditoría tiene, no ejerce controles jurisdiccionales, o sea que nuestras opiniones no hacen cosas juzgadas, ¿no? O sea que cuando no hacen cosas juzgadas, nosotros podemos volver a opinar. Bien. Porque se pasó por alto algo, por lo que sea, entonces ni siquiera es muy bueno lo que voy a acotar, porque eso te da una instancia judicial de que no prescriban, pero nosotros ni siquiera necesitamos esa herramienta tan valiosa como es la imprescriptibilidad. ¿Por qué? Porque nuestros dictámenes no son cosas juzgadas. ¿Esto qué quiere decir cosas juzgadas? Que lo que está se hace, se dice y se cerró, ¿no? A vos no te pueden juzgar dos veces por un mismo hecho, claro. ¿no? Entonces nosotros sí, porque no hacemos, nuestra función no es jurisdiccional. Nosotros una opinión, pero si se escapó algo o lo que sea, se puede volver a hacer un programa de auditoría tranquilamente sobre el mismo hecho. Y en este sentido, ¿se puede analizar buscando un porcentaje de un lado y del otro? ¿A qué me refiero? A que determinada cosa fue hecha por negligencia, por omisión o por corrupción. ¿Qué cosa se registra más? No, corrupción nosotros, depende del estadio. No es lo mismo que un municipio te mande un informe, o la provincia te mande un informe, nosotros contratemos el circuito de La Plata, pero tenga un asiento contable mal realizado. No es lo mismo decir, el gobierno o un municipio tenía 100.000 pesos para tal gasto, y los gastó correctamente, tiene la imputación, pero lo asentó mal en sus asientos contables. Hasta eso detectamos y hay faltas contables. Bueno, también puede ser un vicio repetido de que se asienta siempre mal y se lo disfraza, ¿no? Pero otra cosa es, se destinó para tal cosa y se malversó y se usó en remedios, no en cemento. Exacto. Y otra cosa más grave directamente, llegó y desapareció. Claro. ¿No? Entonces son estadios y ahí es donde nosotros, ahí tenemos el termómetro de decir, emitimos una opinión desfavorable, negativa, desaprobamos o denunciamos. Doctor, hay un tema importante también con esto de este objetivo de tu gestión al frente de la auditoría, es decir, vamos a levantar la productividad.
y decís, che, pero a ver, se nos complica mucho volver para atrás, analizar expedientes viejos, actualizarlos, tener en cuenta que la inflación, que es, me imagino que un elemento crucial en este análisis económico, es decir, cómo fue evolucionando la inflación, retrotraerse a años atrás a aquellos números donde la inflación era galopante. Bueno, realmente hay que posicionarse en tiempo y espacio para hacer este tipo de análisis. Pero ¿cómo entra, por ejemplo, la inteligencia artificial en ese escenario? Bueno, también lo hablábamos, a mí es una herramienta que me apasiona, ¿no? Yo hace, no sé, mira los años que te hablo. Yo hace 6 o 7 años visité el Ministerio Público Fiscal de Cava y vi que no había mora. Y hace 6 o 7 años ya había resoluciones del Ministerio Público Fiscal que se dictaminaban por o que se hacían con inteligencia artificial, que se procesaban datos así. No, me parece Juan Corbalán, un profesional que desarrolló ese sistema. Bueno, en contabilidad y en estas cosas, 6 años después hasta es mucho más fácil, incluso les pasa a ustedes en su profesión y demás, y una herramienta indispensable. De hecho, te contaba al principio de la nota que la auditoría ya tiene un sistema muy bueno que desarrolló, donde los municipios ya con criterio uniforme presentan sus cosas, y nos es más fácil para ellos y para nosotros procesar los datos de las cuentas generales de ejercicio, ¿no? Y yo soy un apasionado de eso. Creo que todos nos tenemos que ayudar con eso. Más, digo, quizás para ustedes, digo, no te puede gustar la semántica de una nota o de algo que te puede ayudar, pero acá es matemático, es una ciencia exacta. 1 más 1 es 2. Entonces creo que es más fácil, vamos a trabajar mucho en eso, porque creo que eso va a ser, creo que la bisagra o el trampolín para que esto funcione bien, ¿no? Hay mucho déficit en cuanto a las cuentas generales de ejercicio. ¿Deben mucha cuenta los muchachos, los organismos? Mirá, no sé si pidieron prórroga, ¿no? Yo espero que hasta el 31 de julio lleguen lo más posible. Pero pidieron prórroga. ¿Es 31 de julio o 31 de agosto? Perdón, 31 de agosto, Ajá, perdón. Y estuviste atento y rápido. Sí, pues les digo, estoy anotando, pero es apasionante todo esto. Pero Por vencía... eso no le pido prestado plata. Sí, está complicado. Y eso. Bueno, yo espero que los municipios cumplan y demás, ¿no? Después te cuento bien la cifra. Seguro. Bueno, Miguel, realmente ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás todo el día en la auditoría, ¿no? Recién te preguntábamos también cómo es tu día a día ahora en este nuevo cargo. Así estás toda la mañana, desde el principio, arrancás temprano y... Estamos full ahí, sí, todo el tiempo. Yo encontré un lugar muy agradable de trabajo, además, ¿no? En lo personal. Mucha gente muy bien predispuesta. Bien, yo estoy muy a gusto trabajando ahí. Me encanta. Bueno, a mí lo público me encanta y estar en un lugar tan neurálgico como este, bueno, me tomarán examen dentro de unos meses, vendré ya a darle la cara ya con algunas cosas picantes, porque siempre hay, digamos. Con números propios de tu gestión. Sí, digamos, claro. Exactamente, y le vendré a rendir cuenta, así que el compromiso está. Seguro, Bien. para eso estamos nosotros Gracias. también. Bueno, Miguel, un gusto tenerte con nosotros, gracias por tu Muchas- tiempo, gracias por tu visita. Muchas gracias, chicos. Y muchas todo gracias. el éxito del mundo, por supuesto, Muchas en esta gracias. gestión. Muchas gracias. Ahí estaba, señores, Miguel Lani,